Hola, ¿qué tal? Les habla Reinald Ramírez y en esta ocasión voy a compartir con ustedes prácticamente solamente un texto bíblico. La realidad es que el propósito de este texto fue totalmente inspirado por el Señor, gracias a Dios. Lamentablemente a veces tenemos tribulaciones o problemas que nos impiden ver con claridad que ya Dios tiene todo preparado. Vamos simplemente a orar. Y con el título del video, de seguro ya ustedes tienen una idea de lo que voy a comenzar a comentar. Desde ahora ya les digo que por favor siempre mantengamos la fe. Y que a veces la justicia puede parecer frívola, pero la realidad es que la justicia, cuando se apoya en Jesucristo, siempre termina en el lugar adecuado. No tenemos nada que temer porque a la larga no somos nosotros que hacemos el juicio, sino más bien Cristo. Y si es Cristo, entonces, ¿de qué tenemos que temer? Vamos a orar, ¿está bien? Amante Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Apártanos del mal, libéranos tal y como tú prometiste que ibas a hacer. Y ayúdanos a soportar en los tiempos de problemas. Ayúdanos a soportar los problemas. Porque si vienen es por algún motivo. Lamentablemente a veces tenemos miedo de lo que puede suceder, pero si sucede es por algo. Así que Padre, danos la capacidad para entender lo que tú quieres enseñarnos y a no desesperarnos, ni tampoco a desearle el mal a nadie, ni siquiera a nuestros enemigos. Mas sin embargo, siempre teniendo presente que tú te agradas de la justicia y no te agradas de la injusticia. Te agradas de la verdad, así que vamos a dejar esto en tu mano, Padre. Y discúlpame que abrí los ojos. En tu nombre esperamos, Padre. Perdón, en verdad, por todos nuestros pecados. Amén. Bueno, entonces vamos ahora a cimentar algo muy importante. A veces en la actualidad vemos situaciones que tratamos de evadir. Incluso eso tiene un nombre. En la psicología eso se llama control evasivo. Pero lamentablemente, el control evasivo a veces es necesario. Debido a que si no se controlan las cosas, al menos de alguna manera, entonces las cosas salen simplemente de control. Digamos, por ejemplo, que yo soy el hermano de 2 o 3 personas. Y esas 2 o 3 personas tienen unos familiares que viven con ellos que son irresponsables. Pero encima de que son irresponsables, también son violentos. Y encima de que son violentos, también no son cristianos. Y sobre todo, más importante que eso, no se dejan usar por Dios. No se dejan usar por Jesús, que es nuestro Dios. Jesús está sobre todas las cosas. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos y necesitamos simplemente ponerlas en su mano. Y aunque el mundo diga que estamos evadiendo la realidad, tenemos que tratar de controlar como Él nos permita y nos dice. Aunque el mundo nos diga locos, aunque el mundo nos juzgue, aunque el mundo nos mete en la cárcel, aunque el mundo nos quiera controlar con brujería, psiquis, manipulación, control mental, lo que sea, hasta hipnosis. Llegará un momento en el que siempre como quiera se dará a ver que el poder de Dios está por sobre todas las cosas. Voy a repetir eso. Llegará un momento en el que siempre se dará a conocer que el poder de Dios está sobre todas las cosas. Jesús está sobre todas las cosas. Él le dio esa potestad a los apóstoles que están acá para que nosotros pudiéramos ser libres de las trampas del enemigo. Y si no usamos
de la sabiduría que Él nos dio, Jesús, entonces vamos a vivir esclavizados. Hace un tiempo atrás el pastor Andrés Portes me recomendó que leyera el libro de Proverbios y de Romanos. Realmente a mí no me preocupa si fue Andrés Portes, si fue Joel Flores, si fue Alejandro Bullón, si fue el pastor Daniel Astacio, que tiene mucho, no sé, tengo mucho que no sé de Daniel, Héctor Carbucia, no sé quién. Hay muchos pastores y todos son buenos, al menos yo no ando juzgándolos. Pero él me recomendó que leyera las 13 cartas de Pablo y Proverbios. Yo Proverbios prácticamente me lo sé entero, pero ahí vamos con un capítulo. Hoy vamos solamente a analizar un solo capítulo de una de las cartas, que es la de Romanos. Y quiero que le prestemos mucha atención, porque en ese único capítulo prácticamente se resume todo el misterio que el apóstol Pablo vino a predicar a esta generación. Estamos en la generación que está entre el metal, el hierro y el barro. Y algunos me dirán, pero Reinald, ¿cómo tú puedes asegurar algo tan extraño, tan extremista, tan grande? Honestamente eso no es grande. Yo solamente estoy analizando un capítulo. De seguro, por ejemplo, Andrés Portes o cualquiera de los otros pastores, yo no sé, solamente Dios es que conoce los corazones. De seguro otro pastor puede tomar de aquí y de allí y hacer un tema increíble o varios temas a partir de ahí, como hace por ejemplo Joel Flores. Y de seguro ya lo han hecho. Pero lo que quiero dejar dicho es que en esto que vamos a leer ahora es que se basa la realidad que tenemos que comenzar a entender. Vamos a leer con la ayuda de Dios. ¿Está bien? Y disculpen que estoy un poco diferente hoy. Lo que pasa es que hoy empecé un proceso diferente en mi salud. Pero no es nada malo. Yo no me avergüenzo porque yo sé que ya Jesús me dijo que yo me iba a sanar. Aunque hubiera un familiar o no hubiera. Porque lamentablemente los tercos, los cobardes, no van a heredar el reino de los cielos. Los cobardes son esas personas que tú les dices, ve a tal sitio y no van por X o Y miedo. O incluso les dices claramente, tal cosa tienes que hacerla y no la hacen tal vez porque la mayoría de la gente dice que no lo haga. Si Dios te dice que hagas algo, no seas un cobarde. Si Él te dice que te va a sanar, tienes que creerle. Si te dice que te levantes, tienes que levantarte. Ok, vamos a leer Romanos capítulo 8. Con la ayuda de Dios. Vamos a ir aquí. Recordemos que Romanos está luego del libro de Hechos. Vida en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Sorprendente. Aquí dice claramente, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero vamos a ver por qué. Porque eso no fue por él mismo, ¿ah? Lo que era imposible para la ley, estamos en el verso 3. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Vamos a repetir un verso que me volé porque me emocioné. Y está aquí, en el verso número 3, que dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesucristo, el Hijo de Dios, condenó al pecado en la carne. ¿Dónde? En la cruz. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan en la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso es la importancia de siempre tener el espíritu adecuado. Y de nuevo les vuelvo a pedir disculpas porque abrí los ojos en la oración. Es que estoy en una manera un poco diferente de como normalmente suelo estar. Eso es normal, esas son las trampas siempre de Satanás, que no se cansa. Él no se cansa, créanme, él no se va a cansar. Pero en nombre del Señor Jesús, nosotros tenemos que continuar. A pesar de que el mundo nos ofrezca X o Y cosa y nos ponga un montón de trampas, tenemos que continuar. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Muchas veces la persona tiene miedo de hacer justicia, pero Dios no está en contra de la justicia, al contrario, Él viene a hacer justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. A mí me gusta mucho cuando yo leo eso de que estoy adoptado por Cristo. Por eso fue que Jesús en una ocasión dijo: el mundo os aborrece porque no sois del mundo. Yo os escogí del mundo. O sea, Jesús, nuestro amante Salvador, nos escogió del mundo. ¿Por qué? Porque Él nos ama a todos. Pero como nosotros decidimos de corazón entregar nuestra vida a Él, entonces automáticamente dejamos de ser del mundo y Él nos escoge y nos pule, nos enseña a caminar tal y como un padre a un bebé, un niño cuando va creciendo. Tenemos que ser siempre capaces de afrontar la dificultad que supuestamente es la más difícil. Por ejemplo, si tú ves que tienes que entregarte a Dios, aunque viento y marea te diga lo contrario, hazlo. Porque nunca va a aparecer lo contrario. Es decir, nunca va a haber un momento en el que sea perfecto. Tienes que hacerlo aun cuando todo esté
al contrario. Por eso es que a mí, por ejemplo, a mí en particular, me gusta enfrentar las cosas por el lado peor que podría pasar. Bueno, no todo el tiempo, pero la mayoría de las veces. Para entonces ser capaz de enfrentar las cosas pequeñas de una manera más rápida y sencilla. Vamos a continuar. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Perdón, estoy en uno atrás. Vamos al 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¡Wow! A mí me encanta eso. Vamos a leer eso nuevamente. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Eso prácticamente es un pequeño acertijo. Por eso fue que me encantó y créanme, yo ni siquiera lo analicé profundamente. Solamente leí el contexto en mi mente y conforme a toda la sabiduría que mi Dios me ha dado. Eso lo que quiere dejar dicho es que la creación en sí, cuando nosotros la amamos de una manera por encima de la esperanza que Dios nos está dando, entonces se convierte en vanidad. Por eso, incluso la misma creación no necesariamente está por encima de Dios. Eso es importante, ¿eh? Por eso es que cuando yo escuché a Jesús que dijo una ocasión, la abundancia de bienes la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo, para mí, me lo tomé así. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no podéis amar a dos señores, a las riquezas y a Dios, porque o aborreceréis a uno o amaréis al otro. Y entonces también tenemos claro que Jesús mismo vivió una vida de totalmente humildad. Y si Él vivió una vida de total humildad, Él dejó claro que no amaba necesariamente las riquezas. Entonces, cuando Él dice abundancia, Él se refiere en el contexto que Él estaba mencionando en ese momento. Mas, sin embargo, si tú quieres ponerlo más generalizado, se puede hacer. ¿Por qué? Porque los bienes como tales no te definen. No te define, por ejemplo, una camisa que tú tengas o un color de piel. Ni siquiera te define, no sé, la nevera que tú tengas o una casa. Nada de eso. Lo que te define es el espíritu que mora en ti, que Dios puso en ti y te da la esencia que Dios te dio únicamente a ti. Y si tú eres capaz de vivir por Cristo, automáticamente comienzas a vivir para Cristo. Tú dejas el yo y comienzas a crecer. Y eso es lo que Dios quiere. Tenemos que negar ese antiguo yo que nos ataba al pecado y crucificarlo juntamente con Cristo. De eso se está tratando todo lo que estamos viendo acá. La creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. 21. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime a una y a una está
con dolores de parto hasta ahora. Eso es prácticamente lo que yo les mencioné. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Aquí vamos a hacer un pequeño stop. Perdonen, disculpen que vamos a hacer este stop. Está un poco largo el video. Digamos que yo espero de corazón que suceda algo. Pero si yo espero de corazón que eso suceda y yo lo veo, entonces no es esperanza. Es como que yo diga que yo sé que Dios viene porque ya yo lo vi una vez venir. Obviamente ya no sería esperanza, eso sería convicción solamente. Recuerden que la fe es la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero si yo ya lo he visto, entonces solamente tengo convicción y no tengo ninguna espera, porque ya todo lo entrego a eso. Yo lo puedo incluso apostar, yo puedo ir, no vamos a hablar de banca ni nada de eso, pero yo podría decir en el púlpito literalmente, yo sé que Dios viene porque yo lo vi, pasó aquello y lo otro y etcétera. Obviamente, una visión es diferente a eso, una visión es diferente. Si alguien dice que vio una visión y eso es otra cosa. Yo no voy a hablar sobre eso ahora mismo. Eso, otra historia. Y no estoy diciendo que no puede pasar. Estoy respetando esa idea, en serio, la respeto. Pero no es lo mismo. Porque cuando tú te levantas o cuando tú terminas de ver la visión, las personas que te rodean no van a poder dar incluso ningún tipo de contribución a la visión como tal. Casi ningún tipo de contribución te van a dar. En el sentido de que cuando tú digas la visión, ellos pueden afirmar que es así, pero ellos no pueden decir nada extra. Ellos no pueden decir, por ejemplo, sí, es verdad, yo también vi aquello que tú viste. No, no pueden. Pero si es algo que yo vi y es palpable, Dios haría que también otro lo palpe, en el sentido de que tendrían la misma percepción y la misma dimensión, hasta el punto en el que los dos podrían contribuir. Incluso en visiones podría pasar eso, pero no es algo de lo que estemos necesariamente conversando ahora, porque estamos hablando del término esperanza. La visión es otra cosa. La esperanza es una cosa aparte. La esperanza tú obtienes esperanza por medio de visiones. Yo mismo he tenido visiones muy buenas, gracias a Dios, y por eso también tengo una esperanza más fuerte. Pero yo no puedo andar por ahí diciéndole a cualquier persona que yo vea, yo vi esto y lo otro. Eso no sería prudente, se podría decir. Incluso por eso el mismo Jesús dice en Isaías, si no me equivoco, que él no iba a vocear ni gritar en la calle las cosas que él hace o hacía. Incluso no tuvo la necesidad, porque todo el mundo lo sabía. Pero comprenden, de eso se trata. La diferencia entre la esperanza es algo que tú no necesariamente ves, pero sabes que puede suceder. Vamos ahora a continuar. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores. A ver. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo?
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Incluso por eso fue que Jesús dijo también, bienaventurados los que sin ver creyeron. Eso nos ayuda a ser pacientes. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, a veces yo tengo una esperanza. Por ejemplo, yo quiero sanarme de alguna enfermedad. Y esa esperanza es muy importante. Pero tal vez yo no necesariamente esté diciendo, pues quiero sanarme, necesito sanarme y no ando. Pero Dios ve los gemidos indecibles de mi corazón. Por eso es la importancia de creer en Dios. Aquellos que no creen en Dios no tienen ninguna esperanza. Y mientras más incrédulo eres, más difícil es tener esperanza. Y los que se apoyan en los ídolos son impacientes. Por lo tanto, no tienen esperanza. Es mi opinión y es la realidad. En un futuro, no sé si quieren ponerlo en juicio, lo digo claramente, los que se apoyan en ídolos no tienen esperanza. Porque no tienen paciencia. Y la paciencia es casi como que, digamos por ejemplo, el agua. El agua tiene H2O. Si tú le quitas el O, no va a ser agua. Le quitas el H, no va a ser agua. Es decir, le quitas el hidrógeno, no va a ser agua. Le quitas el oxígeno, no va a ser agua. Así es la esperanza. Si le quitas la paciencia, no va a ser esperanza. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Lo sabemos. Vamos al 27. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién es que intercede? Dios. Él intercede. A mí me gusta que incluso, por ejemplo, el pastor Andrés Portes también mencionó en una ocasión eso mismo. Él dijo que el Espíritu es el que intercede. Eso fue en una prédica que él hizo en la iglesia de las 500. No, perdón. En la iglesia de Jardines del Norte, en Santo Domingo, aquí en la República Dominicana. Él hizo esa prédica y mencionó que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. No, perdón, fue en la iglesia de Gascoy, pero fue en Santo Domingo también. Yo lo he visto ya 2 veces a él. Entonces, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando nosotros oramos, en sí lo que decimos no es lo que llega al cielo, sino lo que por el Espíritu, gracias a Dios, nosotros decimos, porque el Espíritu Santo es puro y santo y perfecto. Entonces Él toma lo que tú le dices y luego lo lleva al cielo. Claro, a veces se usan ángeles y etcétera, pero a la larga siempre es el Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Somos más que vencedores, como dice en el título aquí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
decimos amén, ¿verdad? Voy a leer eso de nuevo. ¿Quién es el que condenará? Cristo. No está diciendo que Él es el que condena, pero dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, engaño, manipulación, brujería, ¿cómo es que se llama esto? Hipnosis, cosas raras, todas esas cosas que están saliendo ahora que lamentablemente daña a la sociedad. Por cierto, los que tal vez digan, Reynolds está subiendo videos ahí al con YouTube, yo los restringo y me aseguro de que, por ejemplo, los que yo subo para que sean para niños, sean de niños, y los que subo para adultos, sean de adultos. Por favor, tengan eso en cuenta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Cómo está Cristo? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Sorprendente. Damos gracias a Dios porque Él puede hacer de una tormenta en nuestro corazón un destello de luz que bombea esperanza. Cuando digo bombea esperanza, me refiero a que palpita al ritmo de otros, haciendo así posible una conexión, haciendo así posible una generación distinta, una generación poderosa. Entonces quiero que recordemos que ¿quién es que justifica? Dios es el que justifica. Él vino a hacer juicio por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Somos más que vencedores. Y además tenemos que recordar ese verso que a todos nos encanta. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vamos a orar y vamos a terminar con la ayuda de Dios. Amante Padre, Señor, gracias por todo. Te pedimos por favor que esto que estamos conversando acá en conjunto contigo llegue a los corazones adecuados y les dé esperanza, porque necesitamos esperanza para tener esa paciencia para recibir las promesas que tú tienes para nosotros. Y entonces así poder ser totalmente limpios. Porque tenemos muchas cosas que vamos a recibir si tan solamente creyéramos en ti. Y poquito a poquito. Por favor, Señor, danos esa paz, esa integridad que necesitamos para poder verte cada vez más. No de manera física, sino más bien viviendo cada día como tú quieres que vivamos. Y perdónanos porque nos desesperamos en las pruebas y en los problemas. Y a veces nos airamos. Ayuda a que este video, por favor, sea limpio con tu sangre conforme a tu voluntad, Padre. En ti espero, al igual que los que me escuchan, y en ti confío. Y ellos también confiarán y esperarán y esperaremos en ti. Amén y amén. Este video es una pequeña práctica de lo que vendría siendo mis propias bienaventuranzas. Yo no soy digno de hacer unas bienaventuranzas como las hizo Jesús. Para nada. Honestamente no lo soy. Y el que crea eso, por favor,
Dese cuenta de que no, somos pecadores y yo soy uno, y todos los días le pido perdón a Dios. Y bueno, vamos a empezar como Dios nos enseñó, orando, como Él nos enseñó. Amante Padre, Jesús, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Bienaventurados los que sin ver creyeron, porque no serán defraudados. Bienaventurados cuanto dieron todo lo que tenían, cuando lo único que se les ofrecía era la vida o Jesucristo. Y al hacer esto, eligieron Jesucristo. Bienaventurados los que por su salud luchan, porque aunque ahora sufren, más adelante serán consolados. Bienaventurados los que creen en Jesús y buscan un corazón limpio, porque ven a Dios. Bienaventurados los que enseñan la verdad, porque nunca serán conmovidos. Bienaventurados los que esperan con paciencia por la venida del Salvador, porque aprenden la fidelidad en el corazón. Bienaventurados sois cuando le manipulen sin derecho alguno, porque de tal manera aprenderéis a poder conocer la justicia que Dios ha traído al mundo. Bienaventurados somos cuando somos maltratados verbalmente por críticas no constructivas, porque así hicieron con los profetas que eran fieles servidores de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Bienaventurados por siempre seremos, porque con quien confiamos no se apartará de nosotros, pues Él dijo: yo te tomo de tu mano derecha, no te dejaré, ni te olvidaré, mas te sustentaré con la diestra de mi justicia.